Colombia tiene nuevo presidente. Después de una de las campañas más intensas y polarizadas de los últimos años, Abelardo de la Espriella acaba de llegar a la Casa de Nariño y lo hizo luego de ganarle a Iván Cepeda en esta carrera presidencial y ahora se prepara para un cuatrienio lleno de desafíos. Para muchos colombianos todavía hay una pregunta sin resolver. ¿Quién es realmente Abelardo de la Espriella? ¿Cómo pasó de ser uno de los abogados más conocidos del país a convertirse en presidente de Colombia? ¿Y qué tan difícil será gobernar el país que recibe? Porque ganar las elecciones fue apenas el primer paso. Gobernar una Colombia dividida será una historia completamente distinta. Hoy, en Puntos Claves, repasamos quién es Abelardo de la Espriella, cómo llegó al poder y cuáles son los principales desafíos que enfrentará en los próximos años. Para entender este momento político hay que empezar por el principio. A diferencia de la gran mayoría de los presidentes colombianos de las últimas décadas, Abelardo de la Espriella no construyó su carrera presidencial haciendo fila en el Congreso ni militando en los partidos políticos tradicionales. Su nombre comenzó a sonar con fuerza en un escenario muy diferente a los estrados judiciales. Aunque nació en Bogotá, creció en Montería, Córdoba. Regresó a la capital para estudiar Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y luego hizo varias especializaciones y posgrados que lo consolidaron como un abogado penalista. En el año 2002 fundó De la Espriella Lawyers, una firma que empezó siendo una oficina pequeña, pero que con el paso del tiempo y una estrategia muy agresiva se convirtió en una de las firmas más mediáticas del país. Su nombre empezó a aparecer constantemente en titulares porque asumió la defensa o representación de personajes involucrados en algunos de los casos más polémicos de Colombia. Entre ellos estuvo David Murcia Guzmán, creador de DMG, uno de los mayores escándalos financieros en la historia del país. Participó en procesos relacionados con ex jefes paramilitares como Salvatore Mancuso. También defendió al condenado empresario y presunto testaferro Alex Saab y representó a empresarios políticos y figuras públicas involucradas en investigaciones de alto impacto. Pero quizás lo más llamativo de la historia es su radical evolución ideológica. En sus inicios como abogado, se definía públicamente como un defensor de los derechos de la población LGBTI, se declaraba ateo, juraba que no era uribista y hasta llegó a asegurar que el presidente Gustavo Petro era un hombre víctima del complot. Hoy, el panorama es completamente opuesto. Asegura que no permitiría la adopción de niños por parte de las parejas del mismo sexo, dice que se convirtió al catolicismo por una experiencia familiar y se autoproclama uribista de pura cepa. Además, es una de las voces más críticas de Gustavo Petro. El camino hacia la presidencia no fue un golpe de suerte. El inicio de la campaña, muchos analistas lo veían simplemente como una figura de redes sociales o un personaje mediático sin posibilidades reales. Sin embargo, el ambiente político del país empezó a cambiar a una velocidad impresionante. El desgaste del gobierno saliente, el miedo creciente por la inseguridad, las dificultades económicas y la misma polarización crearon el escenario perfecto para un discurso de ruptura. De la Espriella entendió el momento de inmediato, diseñó un discurso fuerte enfocado en la seguridad, la autoridad del Estado, la defensa de la empresa privada y la necesidad de recuperar la confianza institucional. Mientras unos lo veían como un outsider dispuesto a patear el tablero de la política tradicional, otros lo tildaban de una figura divisiva y peligrosa. Pero más allá de los debates, logró lo que pocos consiguen, convertirse en el centro absoluto de la conversación nacional y fue ese capital político lo que lo llevó finalmente a ganar la presidencia. Pero aquí viene la verdadera pregunta: ¿qué país recibe Abelardo de la Espriella? La respuesta es tan corta como preocupante: recibe una Colombia fracturada. La división política no desapareció con el escrutinio de los votos. Mientras millones celebraban su llegada, otros millones la ven con profunda preocupación. Esto significa que cualquier reforma importante que intente implementar va a despertar apoyos ciegos, pero también resistencias feroces. Además, esta elección marca un giro ideológico drástico. El país pasó de tener el primer gobierno de izquierda de su historia moderna a elegir una derecha que muchos analistas ubican bastante más al extremo que la de otros gobiernos anteriores. Su agenda incluye reducir drásticamente el tamaño del Estado, recortar la burocracia, mantener duras críticas al acuerdo de paz del 2016 y defender abiertamente la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la JEP. Pero ganar la elección no se traduce automáticamente en tener el poder para transformar el país. Para aprobar leyes se necesitan mayorías y ahí es donde empieza el verdadero juego de la gobernabilidad. De la Espriella llega a un Congreso sumamente complejo. La bancada del pacto histórico, el de la izquierda, sigue siendo una de las fuerzas más grandes del Senado y la Cámara. Además,
Como en campaña el hoy presidente rechazó el respaldo de los partidos tradicionales para mantener su narrativa antisistema, ahora no la tiene nada fácil. En el papel, sus aliados más cercanos son el Centro Democrático y el Movimiento de Salvación Nacional, pero esos votos no le alcanzan. La misma independencia que lo ayudó a ganar las elecciones podría convertirse en su principal obstáculo para gobernar, obligándolo ahora a negociar constantemente con los partidos políticos a los que tanto rechazó. Y si el panorama en el Congreso es difícil, de las calles podría ser un polvorín. Varios sectores de izquierda ya anunciaron una posición radical y advierten sobre el riesgo de unas nuevas movilizaciones sociales si sienten que el nuevo gobierno va a afectar los derechos adquiridos. Con el recuerdo fresco de los estallidos sociales del 2019 y el 2021, la tensión es alta. De la Espriella ha sido claro, prometió que usará toda la capacidad institucional del Estado para impedir bloqueos prolongados y garantizar el orden público. Evitar que la política vuelva a encender las calles será una prueba de fuego. Sin duda, el tema que definirá el éxito o el fracaso de su mandato será la seguridad. En los últimos años, regiones enteras han sufrido un deterioro evidente. Los ataques de grupos armados, las extorsiones, los secuestros, el reclutamiento de menores y las guerras por las rutas del narcotráfico volvieron a tomarse las noticias. En los departamentos como Cauca, Nariño, Chocó, Norte de Santander y varias zonas de Antioquia, la gente siente que el Estado los dejó solos. Muchos votaron por él esperando una respuesta contundente, pero la realidad actual es mucho más compleja que la de hace 20 años. Ya no estamos ante un único actor armado, sino ante múltiples estructuras criminales atomizadas con un poder económico gigantesco y conexiones internacionales. Enfrentar esto requiere mucho más que discursos de mano dura. El otro reto urgente es la salud, probablemente la preocupación más sensible en el día a día de los colombianos. Las filas eternas, las demoras para conseguir citas con especialistas, la escasez de medicamentos esenciales se volvieron paisajes cotidianos en medio de las tensiones por las reformas del gobierno anterior. Durante la campaña, De la Espriella prometió recuperar la capacidad operativa del sistema y corregir lo que considera los errores del pasado. De hecho, él y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, han hablado de una inversión inicial de cerca de 10 billones de pesos para estabilizar el modelo, pagar las deudas con clínicas y hospitales y mejorar la atención en las regiones más apartadas. El nuevo gobierno no solo tendrá que decidir cuánta plata inyectar, sino qué modelo de salud quiere implementar para el futuro del país. Y finalmente, las fronteras también verán cambios. De la Espriella ya mostró sus cartas, busca un viraje radical alineándose con gobiernos de derecha como los de Argentina, Ecuador y posiblemente Perú, buscando recomponer relaciones diplomáticas que venían muy desgastadas. Asimismo, el manejo de la siempre compleja relación con Venezuela bajo este nuevo enfoque ideológico será clave para el equilibrio de la región, aunque hay vistos de que habrá una mayor cooperación e influencia con Estados Unidos sobre muchas decisiones. Cada vez que un nuevo presidente asume el cargo, llega con una nueva maleta llena de expectativas. Los colombianos exigen resultados rápidos, cambios visibles y soluciones inmediatas, pero la realidad de gobernar es implacable. Las reformas toman tiempo, los obstáculos políticos son gigantescos y los problemas estructurales del país no se borran con un decreto. A partir de hoy, la pregunta ya no es quién es Abelardo de la Espriella. La verdadera pregunta es si será capaz de convertir todas y cada una de sus promesas de campaña en resultados reales para el futuro de Colombia. ¿Usted qué opina? ¿Cuál cree que deberá ser la prioridad número 1 del presidente en sus primeros 100 días? Déjenos su opinión en los comentarios y no olvide suscribirse y comparte este video para que más personas entiendan el momento político que se empieza a vivir en Colombia.